Estamos en este tiempo de Pascua, bastante largo después de la resurrección de Jesús. Y a mí me parece que el principal objetivo o el principal trabajo que tenemos en este tiempo de Pascua es pedirle a Jesús que nos conceda la gracia de creer en su resurrección. Ser discípulo de Jesús es creer en la resurrección. Y uno puede, mediante todas estas lecturas que vamos leyendo en el Evangelio, ver el cambio que produce la fe en la resurrección en la vida de la gente. Hay siempre un antes y un después. Así que vamos, lo que más le quería decir, que pidamos juntos al Señor de corazón, con humildad, que nos conceda la gracia de creer en la resurrección. Probablemente no hay regalo más hermoso, más valioso que podamos recibir de Dios que creer en la resurrección de Jesús. Creer en la resurrección, más que una cuestión de palabras, es una cuestión de vida. La resurrección se expresa mucho mejor con acciones, con el modo en el que vivimos, que con las palabras que decimos. Ciertamente, nosotros todos los domingos en el credo decimos: creo en la resurrección de los muertos, creo que Jesús resucitó, pero creer en la resurrección es vivir de cierto modo. Y las lecturas, sobre todo las lecturas que vamos leyendo los domingos de Pascua, nos muestran cómo vive la gente que creyó en la resurrección. Por eso nos vienen también mirar a todos estos personajes y reflexionar, preguntarme si yo creo o si tengo que seguir pidiendo con más fuerza, con mayor fe, esta gracia de creer en la resurrección. Y según el Evangelio, la gente que cree en la resurrección presenta sobre todo dos características, dos signos. El primero es la paz. Si hay una persona que no está en paz, es precisamente porque no ha creído todavía en la resurrección de Jesús. El primer regalo que le da Jesús a los que creen en la resurrección es la paz. Uno podría decir también, la alegría, que también está bien, pero la paz es quizás una palabra más apropiada, más linda, y además es la que usa Jesús. Cuando uno escucha la palabra paz, que tenemos que estar en paz, lo primero que le viene son ganas de decir: bueno, sí, pero todavía tengo este problema con fulanito, o todavía tengo esta incertidumbre respecto del futuro, o de mi salud, o de la economía, de lo que sea. Y yo creo que si son esas las quejas del corazón, lo que debemos hacer es mirar a los apóstoles y darnos cuenta que los apóstoles probablemente tenían tantos o más problemas que nosotros, y sin embargo tenían paz. Los discípulos, me imagino que después de la muerte de Jesús habrán tenido un montón de discusiones entre ellos, de peleas entre ellos, de divisiones, que de quién fue la culpa, quién no hizo lo que tenía que hacer. Me imagino que habrá sido un grupo con sus tensiones, con sus problemas. También uno puede imaginar la cantidad de miedos y de cosas que le daba a los discípulos pensar en el futuro. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús le dice: tengan paz. Y uno se puede imaginar a los discípulos después de la resurrección en paz. Y yo creo que el mejor modo de ganar la paz a pesar de nuestros problemas es repetir eso, dejar que Jesús nos diga: la paz sea contigo. A mí hay otra frase, otro modo que tiene Jesús de decirlo que me gusta mucho. Cuando Jesús se encuentra con María Magdalena llorando, le dice: ¿por qué lloras? Yo creo que si Jesús se encontrase con nosotros y nosotros le dijésemos: tengo este problema o tengo el otro, lo primero que nos diría sería: ¿por qué lloras? ¿Qué motivo hay para llorar si Jesús resucitó, si venció a todos los enemigos, si venció a la muerte y con la muerte todos los problemas, si encima nos perdonó los pecados? Porque todos nosotros lo pusimos a Jesús en la cruz, y Jesús, sin embargo, nos dice: hemos resucitado todos, los he perdonado a todos. Así que, ¿qué motivo hay para llorar? Repitamos despacito esa frase en el corazón: ¿por qué lloras? Hasta que el corazón se convenza que Jesús ha resucitado, hasta que los problemas vayan, no sé si desapareciendo, pero sí quedando envueltos por la paz de Jesús. Y el segundo signo que presenta la gente que cree en la resurrección de Jesús es la capacidad de pensar más en los demás que en sí mismo. Los discípulos, nos dice el Evangelio, estaban con las puertas cerradas. A mí me parece que es una hermosa imagen de ese estado en el que a veces nos encontramos con nuestros propios problemas, pensando en nuestras propias cosas, encerrados en nosotros mismos.
Y Jesús siempre lo que hace es mandar a los discípulos afuera. Le dice, dejen de pensar en sus problemas y vayan y piensen en los demás. La persona que cree en la resurrección está tan seguro que no tiene nada que temer, nada de qué preocuparse. Está tan seguro que su vida está en las manos de Jesús, que ni siquiera nuestros pecados nos van a apartar del cariño de Jesús, que se puede ocupar de los demás. Hay una oración que aprendí alguna vez, que me gustaba mucho, y que dice, es muy sencilla, ustedes la conocerán. Uno le reza a Dios y le dice, Señor, ocúpate de mí y de mis cosas, que yo me ocupo de ti y de las tuyas. A mí me parece que es una oración que puede decirla solamente quien ha creído en la resurrección de Jesús, que está seguro que Dios se va a ocupar de sus cosas, así que no tiene que estar rezándole todo el día, Señor, dame la salud, Señor, dame esto, dame lo otro. Lo que tiene que hacer es preocuparse de los demás. Es lo que hace Jesús. Cada vez que Jesús le dice, vayan a predicar, les está diciendo, dejen de mirarse el ombligo y empiecen a mirar a los demás, a ayudar a los demás. Vamos a pedirle al Señor, como decíamos al comienzo, que nos dé la gracia de creer en la resurrección, porque todas estas cosas se dicen, pero verdaderamente hay que creerlas. Vamos a pedirle al Señor entonces que cuanto antes nos dé su paz, nos conceda la gracia de mirar hacia afuera y no mirarnos a nosotros mismos, que nos conceda la gracia de eso, de ser verdaderos discípulos suyos, gente que cree que Jesús ha resucitado.